Alejandra. Estamos hablando de arte, estamos hablando de una cosa que tiene más que ver con lo artesanal. Por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos fue el que nos aporta el cianuro. Queremos que las reglas sanitarias dejen de ser una barrera para los creadores. El mundo de lo comestible a los creadores se nos ha quedado pequeño. Bienvenidos al espacio Human Seed. Este es nuestro primer episodio y en breve daremos paso a la entrevista con Lautaro Berbe. Lautaro es un chef argentino renombrado que, entre otros, cuenta con el Gran Premio de la Innovación Culinaria por su menú sensorial, el Coup de Cœur de la Gastronomie por sus técnicas experimentales, la medalla de oro en Gastro-Science Innovation por su investigación de aromas no convencionales y además lidera dos proyectos, dos restaurantes, uno en su ciudad natal, Buenos Aires, Argentina, que se llama Cerca, y otro en México DF que se llama Alto. Además de por su prestigio, que es evidente, estamos invitando a Lautaro porque tiene una postura realmente innovadora a la hora de enfocar la innovación en la cocina. Vamos a darle paso a esta entrevista que no os dejará a ninguno indiferente. Bueno, Lautaro, muchas gracias por venir hoy al espacio Human Seed. Encantado, un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Queríamos empezar por preguntarte por tu idea de innovación. Cuéntanos un poco cómo ves tú la innovación dentro de la gastronomía. Bueno, mi idea no dista mucho de la que tienen tantos compañeros míos chef en este momento histórico, ¿no? Y reconozco igual que la tradición es fundamental. Es la memoria colectiva, es el lugar donde nos encontramos, es esa sucesión de recetas, de ingredientes, de conceptos, de experimentos que nos han traído hasta aquí, ¿no? Pero también entiendo que la tradición no es un museo, y si la tratamos como algo intocable, se vuelve una pieza arqueológica, muerta, ¿no? Nosotros, como cocineros, tenemos una herencia, heredamos esos conocimientos, los implementamos, los probamos, y tenemos la obligación, al menos yo lo entiendo así, de que tenemos que ir más allá, siempre, buscando nuevas experiencias sensoriales a través de la gastronomía. Yo no siento que la innovación sea una traición a la tradición, sino por el contrario, es su continuación. Claro, pero en tu caso lo llevas un poco más allá, ¿no? Yo tengo una historia increíble que te voy a pedir que compartas con nosotros sobre el pollo castrol. Cuéntanos un poco. Pollo castrol, sí. perdóname. Claro. Sé que en concreto a tu restaurante en Buenos Aires, Cerca, le hizo muy famoso, ¿no? Y no siempre por las razones correctas, porque tengo entendido que te trajo algún problema con las autoridades argentinas. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, es fascinante esta historia. Una situación de la vida cotidiana que nos derivó en esta experiencia. Nosotros, como equipo, estábamos yendo en coche a Bahía Blanca, es una ciudad que está lejos de Buenos Aires, cruzando prácticamente toda la provincia. Un viaje largo y a mitad de camino el coche se descompuso, se rompió, empezó a salir humo del motor, paramos, llamamos a la grúa y nos llevaron al lugar más cercano para ir a un taller mecánico a repararlo, que estaba en la ciudad de Olavarría, una ciudad muy pequeña. Y esto que pasa en las ciudades pequeñas, ¿no? Y más en Argentina, que el taller era la vivienda también, ¿no? Del mecánico. Entonces, bueno, empezó a reparar el coche, yo me senté ahí, era media mañana, justamente la hora donde generalmente se empieza a cocinar. Yo estaba como en una ubicación equidistante entre lo que era el taller, con todos los olores que suele haber en un taller mecánico, pero cerca también de la ventana que evidentemente daba a la cocina de la casa, donde se estaba cocinando un pollo al horno. Y yo de repente estaba ahí, en esos momentos muertos que uno está esperando, y empecé a notar que en mi cerebro, digamos, se componían tanto, por un lado, el aroma del pollo que venía de la cocina, como el olor del taller. Y empecé a detectar que se llevaban bien, que era una combinación que se potenciaba, digamos, que el olor del taller potenciaba el olor del pollo. Presté atención a la marca de aceite que estaba trabajando ahí, que era precisamente Castrol, y bueno, me quedé con esa copla, digamos. Fuimos a hacer la conferencia, pero al regresar a Buenos Aires empezamos a explorar este vínculo que podía llegar a haber entre el aceite de coche Castrol y el pollo. Y así es como nació la famosa receta del pollo Castrol,
que fue un éxito, o sea, la gente venía a probarlo porque era algo realmente, una manera de probar el pollo y de recibir el sabor del pollo que nunca se había experimentado en la vida antes. Y así que la gente venía a probarlo, fue un éxito. Un éxito que luego te trajo algún problema, ¿no? Con las autoridades argentinas. Evidentemente, las autoridades sanitarias no vieron con buenos ojos al llegarle, digamos, la composición de nuestra receta. Nos cerraron el restaurante durante 2 semanas. Hubo cierto impacto mediático, bueno, notas, la prensa, las repercusiones en los medios. Y bueno, tras un par de semanas que estuvimos cerrados, finalmente volvimos a abrir ya sin el pollo castrol en la carta. Eh, Tuvimos que renunciar a eso. Pero es curioso, ¿eh? Porque hoy en día viene gente a nuestro restaurante, acerca, en Buenos Aires, y algún comensal pregunta ahí con cierta discreción a nuestros servicios si por casualidad no habrá quedado fuera de menú, fuera de carta, alguna ración del pollo castrol, del famoso pollo castrol. ¿Y dirías que esto es lo que te ha llevado a esta idea que tienes para abrir en Madrid? Porque bueno, lejos, que es tu restaurante, pero es que lejos de haberte desmotivado este problema que tuviste ya con las autoridades argentinas, ahora el restaurante que quieres abrir en Madrid hereda muchas de estas, bueno, hereda mucho de este ADN, ¿no? Del pollo castrol. Sí, como bien dices, Lejos es el nombre que demos para nuestro restaurante en Madrid, ojalá lo podamos abrir en breve. Básicamente toma lo que esta experiencia del pollo Castro, que fue un accidente, una situación azarosa de la vida que nos reveló algo, una especie de faro conceptual que tiene que ver con preguntarnos y cuestionar o romper la frontera, digamos, entre lo comestible y lo no comestible. Y eso, lejos, queremos que sea un método ya. Lo que fue una situación azarosa se transforma en un sistema y un método, en el cual, tras la serie de investigaciones que estamos desarrollando ya, lograremos componer una carta donde en un altísimo porcentaje de los platos haya elementos no comestibles. Entonces es una manera de ir más lejos, ¿no? Con, digamos, la exploración gastronómica. ¿No? Y creo que en ese sentido, para lejos, Europa es el lugar ideal. Por eso es que decido ponerlo, intentar abrirlo aquí en Madrid. Creo que Europa, si bien el peso de la tradición es fuerte, innegable, también es un lugar que tiene mucha admiración y respeto por el trabajo del creador. Si no, no tendríamos estas últimas 2 décadas donde los cocineros europeos son prácticamente celebrities, ¿no? Hay un gran respeto por la creación y por los procesos a los cuales los creadores eh, nos tenemos que entregar para lograr este resultado, ¿no? Entonces creemos que es el ámbito ideal para poder hacerlo. Latinoamérica tiene siempre una postura más conservadora en este sentido. Pero aquí hay un pero, ¿no? O sea, Sí. quiero decir, los ingredientes que conforman este menú conforman un menú con riesgos, Mm. ¿no? O sea, quiero decir, Sí, siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero cuando aparece una propuesta innovadora, ¿no? Siempre aparecen las resistencias claro, pero esta lógicas, ¿no? exploración, Cuando aparece una propuesta de tal nivel de innovación, sí. Mm. esta búsqueda que tú haces, como que no tiene límites, cuéntanos un poco más de esto. O sea, tú estás planteando utilizar estos nuevos ingredientes de manera sistemática, ingredientes que pueden sentar mal, o sea, pueden sentar mal y más Sí, allá que sentar mal, en algunos casos, sí, sí, pero bueno, eso de alguna manera revela la pregunta de qué vínculo queremos tener con el riesgo en nuestra sociedad, digamos. Sí, hay un riesgo, compone un riesgo esta innovación. Por otro lado, déjame decirte que este afán en Buenos Aires nos dio muy buenos resultados. El pollo Castro fue un éxito, como te dije. Mucha gente vino a probarlo. No le pasó, en todos los meses que estuvo en carta, no hubo ninguna queja ni ninguna persona que nos haya venido a decir que ha tenido un malestar o algo al respecto por haber probado esto. Pero quiero decir que hubo mucha gente que atravesó esta experiencia y sin ninguna consecuencia negativa. Por eso ese factor riesgo creo que está bien atravesarlo a cambio de lo que te permite explorar y satisfacer tu curiosidad sensorial. claro, pero tú esta vez estamos hablando de otro tipo de riesgo.
en este caso estás midiendo un riesgo de entre un 5 y un 7% de tasa de mortalidad, que no me parece poco. Primero, no nos quedemos con el factor riesgo, porque realmente aquí la experiencia merece la pena, es una experiencia inolvidable, irrepetible, que no vas a encontrar en ningún otro lugar del mundo. Eh, esto en relación a lo que hablábamos antes de qué relación tenemos con el riesgo. Cuando uno innova, asume ese riesgo, requiere una valentía. En la historia de la gastronomía está lleno de innovadores que han realmente ido al límite. Cuando alguien decidió fermentar, fue al límite. Cuando alguien decidió probar una seta de determinadas cualidades, fue al límite, arriesgó. Bueno, mucha gente murió probando setas, está claro. Claro. ¿No? Entonces, nosotros tomamos esa, digamos, esa misma impronta y queremos ir ahí. ¿Y tú Y por otro pretendes? lado, el riesgo y la incertidumbre está presente en muchos aspectos de nuestra vida en el día a día. Quiero decir, hay otras actividades que conllevan riesgo. Subir un avión conlleva riesgo. Hacer una excursión a una montaña conlleva un riesgo. Ya en esta gente que tiene estos afanes de deportes un poco más extremos como submarinismo, paracaidismo, puenting, no sé, asumen un riesgo. Pero como que, ¿no?, esa incertidumbre de que algo malo puede pasar no es un factor que nos impida tomar la decisión. Ya ni siquiera lo contemplamos. Con el tiempo yo quiero que venir a comer a lejos tenga eso, esa naturalidad. Al fin y al cabo somos totalmente transparentes, no engañamos a nadie, está todo claro lo que estamos ofreciendo, estamos reconociendo este porcentaje que tú dices. Quiero decir, es una decisión entre dos adultos, uno con la libertad de crear y de ofrecer un plato único y una experiencia única a nivel gastronómico, y otro adulto como cliente o consumidor que tiene curiosidad y quiere probarlo. ¿Con qué tipo de materiales estás experimentando tú en tus platos? Bueno, esto en lejos, justamente lo que estamos explorando en nuestra carta es conformarla con un altísimo porcentaje de los platos de esto que, bueno, que tú llamas materiales, que son ingredientes, que en principio o en una primera instancia serían considerados no comestibles. Nosotros queremos que un gran porcentaje de la carta contengan estos ingredientes. Como por Nosotros no ejemplo, negamos, por ejemplo, a ver, el producto base es fundamental en nuestra carta, quiero decir, la carne, el pescado, las aves, los vegetales, las especies, las setas, todo está presente. Nosotros lo que proporcionamos es un universo que complementa todo eso, sobre todo a nivel aromas y texturas. Uno de los productos que estamos justo, cuéntanos. implementando, exactamente. Hemos descubierto, por ejemplo, que en el pegamento, pero no cualquier pegamento, en el pegamento que se utiliza en el ámbito de la zapatería para pegar pieles o cueros, ese pegamento que digamos que cuando lo sirves del pomo tiene como una forma de gusano, esa textura, tras una serie de procesos y evidentemente reducciones y toda una serie de cuestiones químicas que ahora en las cuales no voy a entrar en detalles, proporcionan Químicas y tóxicas. en combinación, déjame terminar un momentito, en combinación, sobre todo con carnes blancas, incluso pescados, una textura resinosa, una nota dulce. A todos nos encanta el olor a pegamento. Yo creo a la mayoría de la gente cuando estás pegando siente, es placentero, es hipnótico ese olor. Entonces lo que nosotros, cuando tú experimentas en el pegamento ese aroma hipnótico, realmente nos preguntamos cómo podemos trasladar esa sensación a un plato. Descubrimos que combinaba muy bien precisamente con las carnes blancas y quizás con el pescado, y empezamos a desarrollar este plato en el cual se incorpora el pegamento. ¿Que tiene un componente tóxico, como decías? Sí. Bien. Hay una frase que a mí me gusta, que es casi mi lema, que es, en la vida todo es cuestión de dosis. Y nosotros lo que hemos descubierto en este plato es que en esa proporción, en un aporte infinitesimal al plato de carnes o pescados, aporta una experiencia sensorial maravillosa, única, irrepetible, y que consideramos que conlleva muy pocos riesgos en una primera instancia. Bueno, muy pocos riesgos, entre un 5 y un 7% de riesgo de muerte. Sí, sí, dicho así suena realmente como un escándalo, ¿no? Nosotros no queremos provocar, ¿no? No queremos crear ningún escándalo, ¿no? Estamos más allá realmente de estas polémicas. Entiendo que el periodismo, claro, el periodismo tiene que como que posicionarse en una especie
de lugar de un sentido común y entonces tiene que dar titulares que satisfagan un poco una moral, ¿no?, imperante, y eso se entiende. Lo que pasa es que lo lleva a veces a caer en algunos reduccionismos, en simplificaciones que en este caso, con toda la complejidad que te estoy compartiendo ahora, que gracias a este espacio que me están ofreciendo puedo compartir, digamos, deberíamos profundizar un poco más. Profundizar un Pues poco más. cuéntanos más materiales que estéis utilizando, que quizás no sean, que no estén considerados por nosotros, por lo vasto de la gente, ¿no? Comestibles. Dinos, por ejemplo. Bueno, hemos tenido en este viaje de experimentación, por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos fue el aporte incomparable a nivel aroma y retrogusto, que se dice, que es el sabor final una vez que tragas la comida, que nos aporta el cianuro. El cianuro. Sí. Que te puede matar. Sí, bueno, como tantas cosas en la vida, y aparte de aquí el cianuro nosotros lo tratamos con un nivel, una precisión quirúrgica obsesiva en su composición, o sea, es un peligro también tratarlo, por nosotros somos los primeros que asumimos el riesgo, ojo. Somos los primeros que probamos los platos. Yo los pruebo siempre. Yo tengo la responsabilidad de probarlo, ¿no? Soy el primero que asumo ese riesgo. Hay cosas que me han caído mal muchas cosas que me han caído mal. Ahora con las virutas de caucho estoy teniendo problemas, de hecho, todavía no estoy logrando el punto donde no me caiga mal, o sea, diarreas, vómitos, noches espantosas. Yo atravieso ese camino antes que nadie, soy el primero. Todos los creadores, ¿no? Van Gogh se cortó una oreja, no sé, todos los creadores han tenido esas experiencias radicales bailando al borde del precipicio. Pero el beneficio que conlleva luego, una vez que superas eso... ¿Cuál sería el beneficio del cianuro, por ejemplo? El beneficio del cianuro es que en un plato como el que estamos elaborando, que es un caldo vegano, que es una reducción de hortalizas y hierbas, que hemos logrado que tenga aparte que sea totalmente transparente, servido en una jarra transparente, y la nota de cianuro visual en forma de espiral en el medio, que además cuando lo mezclas y lo bebes, tienes esa nota única que potencia los otros sabores, los complementa, los abre, expande la experiencia sensorial del caldo. ¿Te gusta la almendra amarga, el sabor que proporciona, por ejemplo, en algunos platos? ¿Lo Sí, disfrutas? claro. Bueno, multiplícalo por 100. Merece la pena y no lo puedo lograr con amarga. A lo que voy es que estas experiencias no las podemos lograr con los materiales con los que hasta ahora hemos estado tratando, o los materiales concebidos como comestibles, o los materiales que permite la norma sanitaria. No podemos lograr eso. Claro, te ahorras del 5 al 7% de tasa de mortalidad, pero merece la pena en tu... Es para algunos. Y yo sé que en esos algunos hay muchos que sienten la curiosidad y el deseo de ir al límite, incluso en una experiencia gastronómica, a nivel aroma, a nivel sabor, a nivel textura, aunque conlleve ese riesgo. Pero estamos de acuerdo en que ningún producto comestible podría ser comercializado con un riesgo tan alto como tiene tu menú. Bueno, primero me duele que llames a mi cocina producto. Estamos, yo creo, más cercanos a una experiencia artística que otra cosa. Y segundo, bueno, entiendo que el periodismo tenga que caer en estos reduccionismos, estas simplificaciones, porque bueno, y buscan apuntalar el escándalo y la polémica y todo eso, porque evidentemente vende. Nosotros estamos en otra búsqueda, estamos más allá de estas polémicas y consideramos que tenemos que tener la libertad de crear, de innovar dentro de la gastronomía. Hay mucho por recorrer en este sentido, es todo este territorio. Estamos, digamos, levantando esta bandera de exploración hacia esos territorios de lo no comestible para complementar una carta y ofrecerle a un cliente adulto, maduro, que sabe dónde se está metiendo, que ha sido informado de lo que está haciendo, que tiene incluso el baremo, como bien dijiste ya varias veces hoy, del porcentaje de riesgo que esta experiencia significa, para decidir hacerlo o no. Y en todo caso el mercado determinará con libertad, la libertad que nos ofrece que tanto pretendemos, digamos, y que es el vínculo entre dos adultos que saben lo que hacen con transparencia y con conciencia. Entonces tú, no quiero asumir, entonces voy a recapitular un momento por preguntarte, ¿qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo que haya una abolición de la seguridad alimentaria, que
¿O lo he entendido yo mal? No, a ver, Alejandra, no. No, nadie está pidiendo la abolición de las normas sanitarias. Las normas sanitarias, hay cosas de las cuales no podemos volver atrás. En referencia a la higiene, en referencia al cuidado de los productos, en referencia al respeto de las cadenas de frío. Hay cosas que no podemos volver atrás y esa no es la discusión. Bueno, me alegro de que No sé por qué estás llevando la discusión acuerdo. ahí, porque yo en ningún momento planteé eso. No, hablo de... Y por otro lado, la industria alimentaria sí o sí requiere, porque está produciendo unidades para, digamos, en millones, para abastecer a millones de personas, y es evidente que tiene que haber un control sanitario porque el riesgo y las consecuencias negativas de esa falta de control serían tremendas. Aquí estamos hablando de otra cosa, Alejandra, estamos hablando de arte, estamos hablando de una cosa que tiene más que ver con lo artesanal y con un impacto muy menor en la sociedad. Vale, estamos entonces... hablando de un 5, de un 7%, de un 1% que es el que puede llegar aspiracionalmente a venir a comer a mi restaurante. Nada, no tiene ningún impacto. Vale, entonces... Y estamos pidiendo ser la excepción a esa regla. Entonces pides que las normas alimentarias y la seguridad alimentaria en lo general, en lo que conforma al resto del mundo, se mantengan, pero que para ti... Flexibilice sus normas y sus reglas respecto a la labor de los creadores gastronómicos en la actualidad. Queremos que las reglas sanitarias dejen de ser una barrera para los creadores. El mundo de lo comestible a los creadores se nos ha quedado pequeño. O sea, reglas sí, algunas reglas sí, barreras para ti y para un colectivo, porque estás diciendo queremos. ¿Quiénes queremos? Los creadores, en este caso yo, en el mundo de la gastronomía. Creadores dentro de un círculo muy pequeño que se... Bueno, estamos hablando de alimentación y estamos hablando de una serie de normas que rigen el mundo de la, digamos, de la industria alimentaria, y yo estoy hablando de que haya reglas para un ámbito tan reducido y tan pequeño como el de un restaurante en una ciudad como Madrid, donde se pueda contemplar esta posibilidad. De acuerdo. Ya está. Nada más. Solo esto. Nada más. Ni nada nada más. Menos. Claro, no es poco. Estamos de acuerdo en que no es poco lo que estás solicitando, ¿no? Pero por eso confío en que en Europa hay otra cabeza para recibir este tipo de propuestas. ¿Tú crees? Yo creo que esta entrevista en sí misma seguramente cause ya bastante revuelo, porque quizás tú lo ves como que no, pero yo creo que lo que estás solicitando es bastante poco ortodoxo. Incluso quizás exista gente que lo considere un poco loco, lo que estás planteando. ¿Te hace gracia lo que te digo? Sí. Y la locura, digamos, la innovación conlleva una locura. ¿Qué es la locura? Para la sociedad la locura es aquel que quiere ver la realidad de otra manera, que quiere entender las cosas que damos por hecho y que a veces normalizamos por pura inercia de otra manera. Y la vida, hemos llegado hasta aquí gracias a un montón de locos que han propuesto nuevas cosas y nuevas maneras de entender el mundo, la música, las artes, las ciencias, la gastronomía. No tiene límite. Si no hubiera habido locos que hubieran dicho, vamos a fermentar un producto, que es una locura. En ese momento era una locura pensar en eso. Y hoy no tendríamos ni el vino ni el pan. ¿Por qué? Si yo quiero, así como te dije, eso de ese loco que una vez decidió fermentar, si yo ahora quiero explorar con materiales, con todo el conocimiento tecnológico y los aportes tecnológicos que tenemos ahora mismo para poder desarrollar esos productos y utilizarlos en la complementación de la gastronomía de alto nivel, ¿por qué no lo puedo hacer? Y si yo ahora estoy descubriendo que, por ejemplo, un determinado guiso funciona muy bien con un aporte del barniz, o descubro que en el mundo de la limpieza hay un montón de productos fascinantes que nos pueden permitir aromas, sabores, texturas que no habíamos conocido antes, o en un determinado plástico, ¿por qué no lo puedo incluir en mi dieta? Evaluando las consecuencias posiblemente negativas en un reducido porcentaje que eso pueda tener. ¿Por qué no? ¿No tiene límite la innovación? Mira, ahí en ese sentido coincido con David Muñoz, ¿no? Que cuando él afirma que él no cocina para gustarle a todo el mundo, él cocina para crear algo único. Y ese algo único requiere hoy en día que no tengamos estas barreras, estos límites tan radicales de las normas sanitarias. Mira, yo humildemente, y lo puedes contrastar aquí con la gente, yo ofrezco venir aquí, si pueden ponerme un fogón o dos aquí, y cocinar la fase final de alguno de mis platos, y comérmelo aquí, adelante de las cámaras, para que los que estén mirando puedan comprobar y quizás liberarse de un prejuicio respecto a lo que yo estoy proponiendo. Y si quiero venir a cocinarlo también, al menos en la fase final, es porque el factor del aroma y del olor es fundamental.
tú a veces vas por la calle, ¿no? Y te viene un olor de la cocina y te despierta el apetito. Bueno, es lo que quiero generar aquí y estoy seguro que no sé si tú. Yo creo que no, yo soy más de Sí, tengo un salsa poco de cebolla. con bastante resistencia, pero seguramente alguna persona de tu equipo quiera adentrarse y acompañarme en esta degustación de uno de mis platos. Con todo gusto vengo aquí, contar conmigo. Bueno, yo estoy encantada de preguntarle. ¿Sí? Tenemos ahí un. Él ya, mira, que parece estar de acuerdo. porque lo más Sí. bonito del mundo y de la humanidad es la subjetividad y de que hay personas para todos los gustos, para gustos colores. Yo dije varias Sí, frases. por supuesto. En alguna de las descripciones que yo iba dando, yo iba mirando alguna de las reacciones y he visto, detectado en alguno sobre todo en la cámara esta, que hay un cierto deleite y curiosidad por explorar esto. Yo perfecto, si el equipo de producción está de acuerdo con que venga. Al principio del próximo, sí, veo que no Así hay lo problema. haremos. El próximo episodio, fenomenal. Yo no Bueno. las probaré, te aviso, para que no trates de convencerme. Nunca digas, de este agua no he de beber. Sí, y este cura no es mi padre, ¿no? Pues yo te digo que de este agua no voy a beber y que no eres mi padre tampoco. Nos vemos en lejos. Nos vemos en el próximo episodio del espacio Humans Eat, en el que Lautaro vendrá a prepararnos uno de sus famosos platos y se lo comerá él mismo para demostrar que estos riesgos que tienen un porcentaje de entre un 5 y un 7% no solo los asumen los comensales, sino él también. Gracias, Lautaro, por haber pasado este tiempo con nosotros y habernos... por invitarme y darme esta posibilidad. Gracias. Es muy interesante cómo percibes tú esas delimitaciones en la innovación gastronómica. Es una forma muy distinta. Gracias por la apertura y por escucharme. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Gracias por formar parte del espacio Humans Eat. Nos vemos en el próximo episodio y recordad, no perdáis la curiosidad y no perdáis el atrevimiento.